Muy buenas a todos los miembros de la comunidad. Estamos acá para hacer un análisis de la realidad económica argentina. Dejamos que pasen 2 semanitas y juntamos un poco de información, analizamos muchas cosas que fueron pasando en las últimas semanas para venir con un análisis más completo y más acabado de los que podemos hacer a veces cuando tenemos información solamente de la semana. A veces semana tras semana no cambian mucho las cuestiones y no tenemos información de calidad como para hacer un muy buen análisis, por eso dejamos a veces que pasen 2 o 3 semanas y en estas 2 o 3 semanas pasaron muchas cosas. De hecho, ayer tenemos uno de los datos más importantes de los últimos 6, 5 años de Argentina, que tiene que ver exclusivamente con el dato de inflación, ¿no? Dato de inflación de 1,5%, muy celebrado por el gobierno y seguramente por todos, porque en definitiva nos beneficia a todos que la inflación esté por debajo de los guarismos del 2% mensual, del 3% mensual. Sí, siempre yo digo, me hace ruido que tengamos una inflación de 1,5 en dólares. Eso sí, me hace mucho ruido. Yo siempre lo remarco, es un problema, hay que resolverlo porque bueno, hay que tener mucho cuidado con ese proceso inflacionario en dólares que tiene la Argentina, ¿no? A mí, yo hace tiempo digo, no me importa tanto la inflación en pesos, a mí me importa la inflación en dólares a esta altura, ¿por qué? Por lo que ya sabemos, ¿no? Eso destruye nuestro nivel de competitividad de cara al mundo. Vamos a ir a un montón de información que fui hilvanando y fui encadenando y que las vamos a ver en un conjunto de gráficos. Es un poco extenso quizás el video, pero bueno, les aseguro que vale la pena mirarlo. Así que vamos a ir con el primero de los gráficos para entender un poco esta dinámica. Estamos hoy es 13. Hoy debería estar cumpliendo el gobierno la meta con el FMI. Hace 40 días Milei celebró el acuerdo con el FMI, dijo que íbamos a estar en 50.000 millones de dólares de reservas, cosa que evidentemente no ocurrió. Segundo, venía la primera revisión del FMI, donde nos imponía la condición de acumular casi 4.700 millones de dólares, cosa que tampoco ocurrió y brilla por su ausencia. Y bueno, a partir de ahí, el gobierno con el FMI llegaron a un acuerdo de palabras en el cual a partir de julio van a hacer los controles, primera revisión, y se corrió la fecha en la cual tenían que cumplir con las metas de reserva. O sea, ya a los 40 días del plan estás incumpliendo una parte muy importante. Y yo creo que por eso no baja el riesgo país y por eso es la famosa palabra el riesgo cuca, el riesgo que vuelve al kirchnerismo. Creo que ahora con Cristina presa o fuera de la cancha electoral, podríamos decirlo de esa manera, el riesgo lo minimizó el gobierno, en consecuencia se lo minimizó la justicia, en consecuencia el gobierno hoy no debería tener rival en la elección o debería tener un camino más simple en la elección y eso debería reflejarse en un riesgo país más bajo. Veremos si eso ocurre en las próximas semanas. Lo cierto es que uno mira el riesgo país y empieza a ver que si no baja, los problemas pueden estar acá. Como esta semana no tenemos curso, te voy a invitar a que compres mi libro. Mentalidad para invertir, 10 lecciones de inversión que cambiarán tu vida. Acá abajo te dejo el link en la descripción y bueno, y suscríbete al canal y dale like, por supuesto, al video. Bien, vamos a ir con el primero de los gráficos, el balance cambiario, algo que a mí me preocupa muchísimo, que tiene que ver con la cuenta corriente cambiaria. Fíjense que la cuenta corriente cambiaria viene manejándose en valores negativos desde hace ya varios meses. Estamos en 11 meses consecutivos, si mal no me equivoco, de balanza de cuenta corriente es negativa. Nosotros estamos teniendo un nivel de importaciones eh, que es cada vez más creciente y va achicando el saldo de bienes. Fíjense que el saldo de bienes se viene achicando fuerte, salvo en abril del 2025 que creció muy fuerte, fruto de que obviamente es la etapa más fuerte de la liquidación de cosecha, que es marzo, abril, mayo. Mayo también seguramente va a dar bien, y junio también, pero eso es por una cuestión circunstancial, ¿viste? Si no vende helado en el verano, ¿cuándo vas a vender helados? Bueno, es la etapa en donde el sector agroexportador liquida toda la cosecha y es la etapa más fuerte. Pero fíjense lo que está pasando con los servicios, todo lo que tiene que ver con el servicio de turismo.
que está demandando una enorme cantidad de dólares, el puerta a puerta está demandando una enorme cantidad de dólares. Y para ponerlo en dimensión, miren esto, déficit de cuenta corriente 11 meses consecutivos, casi 12.300 millones de dólares. En lo que va el 2025, 4.800 millones de dólares el déficit de cuenta corriente. Viajes y turismo en el mes de abril, 765 millones. El hot sale se llevó 497 millones. Los ahorristas, está bien, el mes de abril fue la apertura de la posibilidad de ahorrista para que pueda comprar. Por lo tanto, todo el mundo fue corriendo a comprar dólares, porque hacía años que no podía comprar dólares, eso se va a normalizar, pero yo creo que difícilmente veamos que el dólar ahorro represente menos de 1.000 millones de dólares al mes, porque son estadísticas históricas de la Argentina en la época en la cual se podía comprar. Entonces, me parece que ahí podemos tener un problema importante y la formación de activos externos, obviamente, 2.000 millones de dólares, que es la salida de el dinero del sistema. ¿Cuál era el acuerdo que tenía el gobierno con el FMI? Bueno, el FMI le dijo, mirá, hoy tenemos reservas netas negativas en 8.700 millones, ahora cambió por algunas cuestiones, algún alquiler de reservas que metimos, pero esto fue hace una semana y media, estábamos así. El FMI le decía, mira, tenés que acumular casi 5.000 millones de dólares. ¿Para qué? Para en junio estar más o menos en negativo en 4.000 millones de dólares. Tenía que acumular 4.700 millones de dólares el gobierno, el Banco Central. Después a septiembre hay que acumular otro tanto, más o menos unos 8.500 millones de dólares, y después a diciembre, de acá hasta diciembre, hay que acumular 15.500 millones de dólares. Bueno, todos pensamos, ¿cómo vas a hacer eso? El gobierno dice, yo si acumulo reservas desde el Banco Central comprando, genero un problema en el mercado de cambios. ¿Por qué genero un problema en el mercado de cambios? Porque yo quiero que el dólar esté en el medio de la banda. Vieron que cuando se sale del cepo, todos los analistas decíamos el tipo de cambio va a ir a la zona más alta del canal. 1.300, más o menos decíamos todos 1.300, algunos más osados decían 1.400. Todos pensábamos que iba a 1.300. ¿Por qué? Porque el nivel de demanda natural, esto es demanda y oferta, chicos. Entonces, el nivel de oferta que había y que se podía normalizar y el nivel de demanda que iba a haber, iba a confluir a una presión alcista del tipo de cambio. Ahora, ¿por qué el gobierno hizo trampa acá y qué tiene que ver con las reservas todo esto? Porque el gobierno hizo esto, que ven acá. La oferta de dólares en los meses más potentes de oferta de dólares, estamos hablando de la oferta de dólares del campo, que no deberías tener problemas, y la demanda de dólares arbitra en 1.200. ¿Pero qué le está faltando a la demanda? Esa demanda está anémica. ¿Por qué está anémica? Porque le está faltando la demanda de 5.000 millones de dólares casi que debería haber hecho el Banco Central para cumplir con las metas del FMI. Recordemos, el FMI le impone metas y el gobierno debería haber comprado en el mercado único libre de cambio como un demandante más. Porque el gobierno tiene la necesidad de tener esos dólares adentro del Banco Central. Y esa necesidad se le impone el acuerdo con el FMI. De hecho, hoy debería estar cumpliendo esa meta y no la está cumpliendo. No la está cumpliendo porque decidió hacer esto. Dijo, yo voy a retirar el mercado del mercado de cambios al Banco Central y el Banco Central no va a demandar un dólar. Entonces, como el Banco Central no va a demandar un dólar, el precio del dólar va a arbitrar en el medio de la banda o quizás para abajo. La idea era que arbitre bien hacia abajo, cosa que no ocurrió. La idea era que llegue a 1.000. Aparentemente ya se abandonó la idea de que llegue a 1.000, como decía el gobierno, que recién en 1.000 vamos a comprar. En realidad era todo una excusa para que para no comprar y esperar que se desplome el tipo de cambio en la zona de 1.000 y recién ahí empezar a comprar y ver si eso no le arbitraba muy fuerte para arriba. Lo cierto es que si nosotros pensamos en términos de oferta y demanda esta cuestión, el retiro de 5.000 millones de dólares del mercado único libre de cambios en los últimos 40 días significó una enorme cantidad de dólares que no se demandaron y por eso el dólar arbitró en el medio de la banda. Y el Banco Central no acumuló las reservas y el Banco Central no cumplió con la meta del FMI y tiene que ir a cumplir la meta del FMI de otra manera.
¿Cómo va a cumplir con la meta del FMI? Bueno, alquilando reservas. ¿Cómo alquilando reservas? Claro, alquilando reservas. Alquilando reservas. ¿Qué es lo que está haciendo hoy el gobierno? Tiene un vencimiento de 4.300 millones. ¿Para qué el FMI le decía, che, acumular reservas? Porque no quiero que pagues los vencimientos de bonistas con la mía. Quiero que lo pagues con la tuya, hermano. Yo te presté para que vos puedas mostrar adentro del Banco Central 12.000 millones de dólares. En total el préstamo va a ser de 26.000 con organismos internacionales, etcétera, pero te presté de entrada 12.000 para que vos puedas mostrar adentro del Banco Central una fortaleza de reservas, pero yo quiero que vos la pagues con la tuya, no con la mía. Entonces, ¿qué hace el gobierno para no pagarla con la del FMI? Dice, yo no acumulé reservas. ¿Por qué no acumulé reservas? Por lo que expliqué recién. Entonces, ¿qué hago? Bueno, emito un bonte en mayo, emitió un bonte por 1.000 millones de dólares, alquilo unas reservas mediante un repo con bancos a una tasa del 8.7, 8.7, 8.2, perdón, interanual, un préstamo de cortísimo plazo, que es los préstamos, los repos, se ponen en garantía bonos para esto. ¿Y qué hago? Alquilo las reservas ¿para qué? Para pagar el vencimiento. Logro un rollover más o menos del 70% y con eso no me bajan tanto las reservas. Ahora probablemente emitan otro bonte, no probablemente, van a emitir otro bonte la semana que viene y eso va a permitir arbitrar más o menos los 4.000 millones que tienen que pagar. Ahora, ustedes me dicen, ¿esto era lo que habían acordado? No, no era lo que habían acordado. Es lo que el gobierno está haciendo para cumplir con una baja gradual de la inflación, para llegar bien electoralmente y para poder ganar la elección. Y acá viene otra discusión muy importante que ahora la voy a poner sobre la mesa y bueno, y vamos a ver si es así o no es así, porque la verdad es que no lo tenemos en claro todavía. Pero antes de eso, yo quiero explicar algo que para mí es muy, muy importante, y que es esto que van a ver acá. El gobierno de Alberto Fernández resolvía todo, absolutamente todo, de la misma manera. Yo digo, era un mecánico que usa una llave inglesa y todo lo hace con la llave inglesa. ¿Okay? ¿Qué hacía el gobierno de Alberto Fernández? Creía que estimulando la demanda se resolvían los problemas de inflación o los morigeraba y lo único que lograba era cada vez más inflación y cada vez más devaluación. Este gobierno, y por eso terminó como terminó, este gobierno comete un error parecido, porque aquel emitía pesos, pero este emite deuda. Miren esto, repo con bancos 1.000 millones en enero, 26.000 millones con organismos internacionales, va a venir 20.000 en total del FMI, 6.000 de organismos internacionales, 6.200 en total de organismos internacionales. Emitió un bonte en mayo, 1.000 millones de dólares, repo 2.000 millones de dólares y bontes por 7.000 millones de dólares. 1.000 de acá hasta diciembre. De acá hasta diciembre. Con un elemento central, que yo lo dije en Serrucho Económico hace menos de un mes. Cuando arrancó la apertura del primer bonte, de la posibilidad de que fondos internacionales vengan a invertir en la Argentina, el plazo establecido eran 180 días de permanencia. Todo el mundo decía, bueno, hasta las elecciones, hasta las elecciones. Yo dije, lo van a correr ese plazo. Lo van a achicar. Lo van a achicar a 90 días. Bueno, me equivoqué, lo achicaron a 0 días. Porque el que entra a invertir en Montes puede salir mañana. Y es un trade de corto plazo. Y me dicen, no, pero compró el bono para quedarse hasta el 2027. Ahí tiene el put. ¿Más que el put? ¿Más que el 2027? La persona que entró e invirtió en un bonte puede agarrar y irse mañana, chicos. Lo venden en el mercado secundario si cotiza en el mercado secundario. Hasta incluso cotiza con premio en el mercado secundario porque aumentó. Entonces, te da vuelta, lo vendiste y se terminó. Tuviste un mes, hiciste tasa, revalorizó el bono, me voy. Y se terminó. Entonces, a prestarle atención porque esa semilla es la semilla de la crisis del gobierno de Macri, la apertura para que el capital entre y salga cuando quiere. ¿Pero por qué se hizo esa modificación? Porque se lo impusieron los capitales internacionales.
Capital Internacional le impuso, el Golondrina le impuso al gobierno de Javier Milei, che, si vos querés que yo entre, me tenés que dar salida mañana. Yo no me voy a quedar a ver qué pasa en la Argentina porque cada vez que que entré me quemé. Entonces, si vos querés, yo te presto los dólares, te los alquilo, me das tasa y me voy. Y todo el mundo dice, bueno, pero se pueden quedar, sí, se pueden quedar hasta que les sirve. Ahora, el tipo que entró, el fondo que entró, con 20, 30, 50 millones de dólares, se quiere llevar mínimo 51, si no, no entra. ¿Qué parte no entendemos de eso? Porque muchos me decían, no, lo que pasa es que se quieren quedar para llevarse por lo menos $1 millón más. Nadie entra a llevarse 49, nadie deja 50 para llevarse 49. Entonces, como la lógica funciona así, cuando se den vuelta, entran en cuotas y cuando se den vuelta, se van a dar vuelta al mismo tiempo. La única forma que esto salga bien es que los que van saliendo le den entrada a otros. O sea, que se logre una estabilidad y un esquema en el cual el que quiere salir sale y entra otro. Es la única forma en la cual eso puede funcionar. O que vayan saliendo cuando vos roleás deuda a nivel internacional, porque ahí sí entran dólares que te pueden permitir la salida. Pero esto es riesgoso invitar al capital golondrina. ¿Y por qué se invita al capital golondrina? Porque no entró Riggi, chicos. La expectativa de este año era que entre todo el dinero del Riggi y el dinero del Riggi no entró. Y también la expectativa de este año era rolear deuda a principio de año y no ocurrió. Y rolear deuda a mitad de año y tampoco ocurrió. Y tampoco ocurrió. Entonces, mientras siga corriendo la fecha del roleo de deuda, de que Argentina baje el riesgo país a la zona de 500 y pueda colocar deuda a nivel internacional, vas a estar en un alto riesgo con este tipo de jugadas. Entonces, vuelvo a insistir, como el gobierno de Alberto Fernández emitía pesos, Toto Caputo emite deuda. Entonces, a prestarle atención a ese punto. Elemento determinante para tener en cuenta el termómetro del riesgo país. Termómetro del riesgo país, el gobierno entiende que el 50% es el riesgo político, por eso pone todo al servicio de la campaña electoral. ¿Y por qué pone todo al servicio de la campaña electoral? Porque cree que si todo está al servicio de la campaña electoral, puede colapsar el riesgo país. Y quizás tiene razón. Yo no lo sé. Ni yo ni ustedes lo sabemos. Ni siquiera el gobierno lo sabe. El gobierno cree que este gráfico se determina por estas ecuaciones que ven acá abajo. El riesgo político es lo más importante, acumular reservas es una partecita, el superávit fiscal es otra partecita y la baja de la inflación es otra partecita. Ahora, quizás esto es así y en realidad el riesgo político es un 25 y el 50 es la acumulación de reservas. Y tenemos que correr eso, esto que tengo acá, perdón, tenemos que correr esta línea, la tenemos que correr acá. Y quizás estamos discutiendo mal esta historia. Y si estamos discutiendo mal esta historia, nos vamos a enterar. ¿Cuándo? Las próximas semanas. Cuando nos demos cuenta de que hiciste todos los deberes, políticamente tenés potencial de ganar la elección y la reserva, no acumulaste reservas, entonces como no acumulaste reservas, no cae el riesgo país. Eso lo sabremos. ¿Cuándo? Las próximas semanas. O cuando se vaya dilucidando el riesgo político. El gobierno puso todas las fichas a contener el riesgo político, porque entiende que si baja el riesgo político, baja el riesgo país, y si baja el riesgo país puede rolear deuda, y si rolea deuda puede resolver los problemas que se le vienen a Argentina con el elefante de vencimiento de deuda que viene a partir del 2026 en adelante. Hay que rolear una enorme cantidad de deuda a partir de 2026 en adelante, y en promedio por año vas a tener que colocar en el mercado internacional, y acá insisto con esto, una parte de los vencimientos lo vas a poder colocar en el mercado internacional y otra parte lo vas a tener que pagar cash constante y sonante. ¿Por qué? Y porque el mercado no te va a prestar todo lo que vence. ¿O vos crees que te va a prestar todo lo que vence?
va a ser un poco y un poco. Entonces, un 50, 60, 70% vas a poder rolear y otro poco lo vas a tener que pagar. Porque no se olviden que una vez que baje el riesgo país, vos vas a salir al mercado internacional, vas a colocar deuda y te van a prestar en función de los que quieren entrar en la licitación. Vos decís, bueno, coloqué $1.000 millones. A partir del año que viene vencen 20.000 millones de dólares promedio los 5 años. Entonces, tenés que salir a colocar una enorme cantidad de deuda que no te la van a dar, no vas a licitar esa cantidad de bonos, menos siendo Argentina, menos con todos los problemas que tuviste a lo largo de la historia. Entonces, vas a tener que rolear algo, vas a tener que pagar algo. Y para pagar algo, ¿qué necesitas? Un canuto. ¿Y cómo conseguís el canuto? Y bueno, acumulando reservas, muchachos. No hay secreto, con el superávit compras las reservas al banco, los dólares del Banco Central para pagarle a los inversores internacionales. Entonces, ¿por qué digo yo que es muy importante acumular reservas? Y para mí es un driver muy importante dentro del riesgo país. Porque lo que veo yo también lo ven los inversores internacionales y dicen, che, es muy desafiante lo que tiene Argentina por delante de vencimientos y no sé si el mercado se los va a prestar. Y si no se los presta, bueno, ¿con qué lo va a pagar? ¿Cómo va a ¿Qué va a refinanciar? ¿Va a reperfilar? ¿Va a defaultear? Entonces, Argentina tiene que evitar el default. Y para evitar el default hay que hacer los deberes. Y no alcanza con el superávit fiscal. ¿Está claro? No alcanza con el superávit fiscal. Necesitas superávit fiscal y necesitas cuenta corriente robusta y necesitas acumular reservas en el Banco Central. Creer que que el problema de la cuenta corriente lo vas a resolver pidiéndole repos a bancos y haciendo entrar dólares al sistema de acá hasta fin de año, 7.000 millones de dólares para que esos dólares después se vayan a Miami, es un disparate. Es un disparate. Entonces, ¿qué es lo que veo yo? Veo riesgo en la estrategia que está llevando adelante el gobierno a partir de ahora. ¿Qué esperaba yo? Yo esperaba que el gobierno, una vez que salió parcialmente del cepo y empezó con la banda de flotación, dije, bueno, va a comprar dólares en la zona de 1.100, 1.200, va a arbitrar en 1.300, va a tener un poco más de inflación, va a pagar esa factura, pero en definitiva va a demostrar una solidez, va a bajar el riesgo país, una vez que baja el riesgo país, arranca, pero va a demostrar que no tiene un dólar artificialmente bajo y que todo el mundo le utiliza, va al mercado de cambios a comprar dólares para irse a Brasil para importar en el puerta a puerta cualquier cosa. Y va a demostrar que eso es sostenible en el tiempo. No, bueno, hizo otra cosa el gobierno y me parece que esto que está haciendo no le gusta al mercado. Por eso no baja el riesgo país de manera contundente. Quizás ahora con la eliminación del riesgo político que el gobierno decía que era Cristina como candidata, baja el riesgo país en la zona de roleo. Lo veremos, lo veremos. Lo cierto es que hay que prestar mucha atención a lo que viene en los próximos meses, porque acá se juegan, ¿viste en el partido del minuto 70 al minuto 90? Bueno, Argentina se juega de acá hasta marzo del año que viene, del minuto 70 al minuto 90. Y es el momento donde ganás el partido o lo perdés. Esto es así. ¿Qué significa ganarlo? Poder bajar el riesgo país, entrar en la zona de roleo y poder hacer sostenible los vencimientos que vienen a partir del año que viene. ¿Qué significa perder el partido? Entrar en default. Así de simple. Entonces, digamos, el escenario está abierto. Veremos cómo lo resuelve el gobierno a esta cuestión. Yo traigo datos y los analizo. Hay cosas positivas y hay cosas muy negativas. Y insisto, no me gusta la misma lógica que tenía Alberto. Alberto emitía y lo pagó con más inflación y más devaluación, y Caputo no cumple con las metas y emite deuda. Entonces, eso a mí como inversor me hace muchísimo ruido. Les dejo un gran abrazo, nos vemos en la próxima hipótesis y bueno, dejen sus comentarios acá abajo y díganme si creen que el riesgo país es ese, si se explica por la falta de reserva, por lo que le parezca, díganlo lo que le parezca, como siempre. Les dejo un gran abrazo.